Sí, de hecho, la lucha está ocurriendo ahora mismo en el estrecho de Hormuz. En las últimas horas hemos tenido petroleros. Cuatro, cuatro. Sí, tienes razón, sí. Se me olvidó el último. Y tenemos 4 de ellos atacados por la Guardia Revolucionaria iraní, porque Estados Unidos está intentando usar la parte sur del estrecho cerca de Omán. Sabes, el gobierno omaní de verdad creo que no sabe qué hacer, porque está bajo una presión enorme por parte de Estados Unidos. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que los omaníes están doble juego, Nima al-Khorshid? Ya sabes, ellos saben que al final lo importante es su vecino, que sería Irán. Pero sus economías podrían verse bajo una presión enorme si se llevan bien con Irán. Yo diría que entre bastidores le dijeron a los iraníes, estamos con vosotros, pero no podemos decirlo públicamente. No podemos decir eso en absoluto. Sí, y ellos harán lo que quieran hacer. Pero nosotros vamos a decirle a Estados Unidos, podéis usar lo que queráis cerca de nuestra frontera. Pero al fin y al cabo diría que no pueden ir en contra de Estados Unidos. Ya sabes, conocen la presión, conocen el poder de Estados Unidos. Si intentan presionarlos y afectar a su economía, ahí está el problema con el gobierno omaní. No son tan poderosos, y tenemos que aceptarlo. Y de nuevo, esto nos lleva a la nueva confrontación entre las dos partes, Irán y Estados Unidos, enfrentándose en el estrecho de Hormuz. Se informó que Estados Unidos intentó interceptar algunos de esos drones iraníes en el estrecho de Hormuz. Están intentando usar la marina para proteger a los petroleros que pasan por allí. Pero Irán no va a dar marcha atrás. Eso lo sabemos. En mi opinión, esta gente es muy dura. Y con el tiempo lo van a comprobar. No van a retroceder. Por eso creo que la guerra va a seguir así. No sé si Estados Unidos va a atacar a Irán en las próximas horas por los ataques a esos petroleros, porque podría ser el caso. Por cierto, Irán está preparado para eso. Por lo que he oído de los iraníes, están preparados para un ataque si ocurre algo, y saben cuáles serían los objetivos de represalia por parte de Irán. Esa es la situación en el estrecho de Hormuz. Has mencionado con razón el caso del Líbano. En la parte sur del país no está pasando nada. La lucha continúa. De alguna manera han reducido el número de víctimas, el número de personas que mueren, porque hay algo que no es exactamente una pausa. No es una pausa, es increíble. No sé cómo, no hay una palabra para describirlo. ¿Qué es eso? Es como dice el embajador Chas Freeman, un alto el fuego con características israelíes. Excelente definición. Sí, muy bien, muy bien. Esta es la realidad. Las dos partes siguen enfrentadas. En mi opinión, no hay ningún memorando de entendimiento. Están intentando hacer algo, pero no demasiado. En lo que respecta al Líbano, el memorando de entendimiento ya está completamente roto, y eso básicamente era lo que realmente se estaba diciendo. Aún así, en el otro lado siguen sin escuchar. Por eso no van a tener otra reunión con los estadounidenses. Esa es la razón. Porque si lo del Líbano no se resuelve y la lucha sigue en el estrecho de Hormuz, porque en el memorando de entendimiento, en el párrafo 5, dice específicamente bajo gestión iraní o algo así, lo dice, pero no se ve que eso esté ocurriendo. Estados Unidos sigue allí intentando manipular el estrecho y la guerra continúa. Ese es el problema. Pepe, la otra parte es la OTAN y lo que está pasando dentro de la OTAN con la guerra en Ucrania, que yo diría que es uno de los temas principales ahora mismo para la alianza. ¿Qué quieren hacer? Por parte de los europeos, tienen preparados 90.000 millones de euros para Ucrania. Hasta ahora han enviado 4.000 millones.
y dicen que el resto está listo para ser transferido. En este momento, en la cumbre de la OTAN, se está hablando de algo así como 70.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania y a lo que Ucrania está haciendo frente a Rusia. Donald Trump ha dicho hoy que ha hablado con Vladimir Putin y con Zelensky, que ambos quieren poner fin a la guerra y a todo esto. En fin, está repitiendo el mismo tipo de discurso que llevamos escuchando de Trump desde hace más de un año. ¿Cómo ves ese frente? Muy complicado, porque esta cumbre es básicamente la cumbre para volver a armar a Ucrania, sobre todo con ese programa de drones de miles de millones de dólares. Así que, en realidad, la OTAN está apostando por una guerra de drones contra Rusia para debilitarla, y lo está haciendo a fondo. Los rusos lo saben. Incluso antes del verano ya sabían que esa era la única carta que quedaba, porque la OTAN no tiene ninguna carta militar seria que jugar. Estas guerras de drones son, en esencia, guerras terroristas, porque atacan mucha infraestructura civil rusa. Entonces, ¿qué están haciendo los rusos? Hay que mirar esto en el que está el campo de guerra. You should look at what's happening on the battlefield. And it's very important that finally. Y es muy importante que por fin estemos viendo una respuesta rusa a la guerra de drones, con contraataques devastadores contra el complejo industrial militar en Kiev y alrededor de Kiev, sobre todo en estos 2 o 3 últimos días. Y esto va a ir a más. Esto responde, diría yo, prácticamente al consenso nacional en Rusia de que ya está bien, que esto ha durado demasiado, que es hora de acabar con ello y hacerlo a nuestra manera en el campo de batalla. Porque sabemos, una vez más, como dice Lavrov, que Estados Unidos no es un país con el que se pueda llegar a acuerdos. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir hablando con Tweedledum y Tweedledee, con Kov y Kushner, y con 1000 viajes más a Moscú? Trips to Moscow. Nothing's going to happen. So we have to win this on the battlefield. Nada, no va a pasar nada. Así que tenemos que ganar esto en el campo de batalla. Un elemento adicional, lo que Putin dijo ayer públicamente por primera vez, habló no solo de la liberación del Donbass, que sigue en marcha, sino de Novorossiya. Eso lo cambia todo. Significa toda la zona que consideran tierra rusa, que llega hasta Odessa. En la práctica, eso es todo el sureste de Ucrania, casi el centro y el sureste del país, prácticamente todo. Y Rusia lo presenta como estamos ampliando nuestra zona de seguridad. Claro, porque si conquistan todo eso, van a estar muy cerca. Of course, because if they conquer all that, it's going to be close. On the other side will be NATO. So, buffer zone. Al otro lado estará la OTAN. Así que una zona de contención, incluso si no lo conquistan todo, va a haber una especie de zona desmilitarizada entre lo que se conquiste y lo que quede cerca de la OTAN, en el oeste de Ucrania. Así que la nueva configuración de la operación militar especial ya está en marcha, ¿verdad? Está ocurriendo delante de nuestros ojos. Esto es algo de lo que, por ejemplo, el mes pasado en Rusia, durante el foro de San Petersburgo, se habló mucho. Se decía, oye, hay que cambiar las cosas. Y en ese momento hubo un gran debate en la cúpula, en el Consejo de Seguridad Nacional, con algunas personas, la mayoría bastante duras de hecho, como Bortnikov del FSB, ese tipo de gente. Y al parecer, Putin los estaba escuchando. Putin claramente estaba prestando atención a la opinión pública. Y no olvidemos que en Rusia hay elecciones en septiembre. Así que continuar la guerra al estilo antiguo no va a ganarse el corazón de nadie. Olvidaos de eso. Y como consecuencia de los efectos secundarios, de las consecuencias no deseadas, de que Ucrania haya intensificado esta guerra de drones, que califican de terrorista, contra todo tipo de objetivos, algunos energéticos, pero muchos de infraestructura civil, la respuesta rusa está haciéndoles pagar mucho más de lo que jamás imaginaron. Porque la suposición era, vale, podemos atacar en cualquier parte de Rusia, no van a hacer nada, porque anunciaron sus líneas rojas y nunca las cumplieron. Pues ya no.
ship has sailed. Now it's a completely different story. Ese barco ya zarpó. Ahora es una historia completamente distinta. Y algo que ha sido muy revelador para todos nosotros es comparar la guerra en Ucrania, la guerra por delegación en Ucrania, la OTAN contra Rusia, con la guerra estadounidense contra Irán. ¿Qué aprendió Rusia de lo que hizo Irán? Aprendieron mucho y van a aplicar parte de ello. No en el sentido de un mosaico descentralizado, porque en Rusia las decisiones están muy centralizadas. Todo pasa por el ministro de Defensa, y hay que seguir la línea del ministro de Defensa en Moscú. Y punto. Pero sí aprendieron a ser más flexibles, más creativos, más dinámicos para desconcertar al enemigo. To confound the enemy. Don't forget that many of the Russian, the Ukrainian generals. No hay que olvidar que muchos de los generales ucranianos estudiaron en Rusia. Saben cómo piensan los rusos. Por eso necesitan improvisar, ser más creativos en ese sentido. Y por supuesto, desplegar toda su potencia de fuego, que hasta ahora han usado, que quizá un 30 o 40% de lo que tienen. Lo mismo pasa con Irán. Irán, en esa guerra, utilizó, ¿qué? Como mucho, un 40% de su capacidad. Así que esos paralelismos entre las guerras son, de hecho, muy interesantes de seguir. Y teniendo en cuenta que existe una asociación estratégica y que discuten cuestiones militares al más alto nivel, es evidente que están intercambiando información en ambos frentes, lo que Irán ha aprendido de Rusia y lo que Rusia puede aprender de Irán. What Iran learned from Russia and what can Russia learn from Iran? So, obviously, do they study that? Entonces, claro, ¿estudian eso en la OTAN? Por supuesto que no. Si lees los documentos internos de la OTAN, siempre es la misma historia. ¿De verdad creen que tienen una oportunidad de debilitar a Rusia con esta nueva guerra de drones, con este programa multimillonario de drones? Eso es lo que está pasando en Ankara, básicamente. Mucho dinero para muchos drones. Así que Ucrania va a perder la guerra un poco más tarde, en lugar de perderla en las próximas semanas o meses. Pero hay algo muy importante. No es un tema secundario, en realidad está relacionado con el tema principal. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto? Básicamente, Estados Unidos está obligando a todos a gastar un 5% de su PIB en defensa, y al mismo tiempo está en un segundo plano en lo que respecta a Ucrania. Y esta es una guerra europea en Ucrania. Estados Unidos no tiene nada que ver con eso. Vale, podemos proporcionar algo de información, satélites que vosotros no tenéis y todo eso que tenemos repartido por Europa, etc. Pero ya está. La guerra real, la dura, la tenéis que llevar vosotros. Así que los europeos miran lo que tienen. ¿Qué tenemos? Nada. Bueno, pues hagamos muchos drones. Esta es, diría yo, la explicación ultra minimalista de lo que está pasando durante esta cumbre de la OTAN. Y por supuesto, no va a funcionar, porque la respuesta rusa ya ha empezado. Vale, van a ir con todo en el campo de batalla y van a destruir vuestro complejo industrial militar. Ya está ocurriendo. Pepe, ¿tú crees que es desde utilizar Irán, simplemente en que de distinguir seis awares? Sí, claro, eso no lo vas a oír en público. Pero los buenos geopolíticos de ambos lados, y tenemos muchos en Teherán y en Moscú, saben que es la misma guerra. Porque en el fondo, ¿qué es esto? Es la guerra estadounidense multiplicada contra los estados civilizacionales que no se someten a las reglas de Estados Unidos, al llamado antiguo orden internacional basado en normas. Rusia e Irán están en primera línea. Y China, donde la guerra definitiva será entre Estados Unidos y China. Verdaderos estados civilizacionales. 3 naciones soberanas e independientes, 2 de ellas potencias nucleares, con una enorme extensión a lo largo de Eurasia. Las 3 juntas pueden expulsar a Estados Unidos de Eurasia para siempre. Es un proceso que ya ha comenzado. Estamos en medio de ese proceso. Estos 3 estados civilizacionales expulsando a Estados Unidos de Eurasia. Así que esto está poniendo patas arriba a Mackinder, Spigman, Brzezinski,
a todos ellos, y todo al mismo tiempo. Es absolutamente asombroso lo que está ocurriendo. Y ahora, muchísimo más rápido que antes. Con la guerra que Irán acaba de ganar, el proceso se ha acelerado. El proceso era, digamos, lento pero constante. Después de la victoria iraní, ahora va a toda velocidad. Y si tenemos este nuevo paraguas de seguridad en Asia Occidental, que en esencia estaría proporcionado por Pakistán, los saudíes, por supuesto, están de acuerdo, porque ya tienen un pacto militar que ha sido reforzado. Los pakistaníes les han explicado a los iraníes, mirad, así es como va a funcionar. ¿Estáis de acuerdo con esto? Bueno, mientras no nos amenace, dice Irán, ningún problema. Y por supuesto, las demás naciones del Consejo de Cooperación del Golfo tendrán que someterse, ¿no? Y Egipto podría formar parte, dependiendo depending how they're going to placate the American owners of Egypt. And Turkey Y Turquía, claro, cuando ve eso, dice, mira, estamos cubriéndonos demasiado. too much. Our future is not with NATO. Our future is Nuestro futuro no está con la OTAN. Nuestro futuro está con Eurasia en su conjunto. Todo esto forma parte de la velocidad de escape de este proceso, que hasta hace 3 o 4 meses era muy lento. Ahora va rapidísimo. Ha cambiado por completo. Es un juego totalmente nuevo. Y esto es algo que la administración Trump no puede entender, porque no tiene ni un solo pensador geopolítico. El único tipo de pensamiento geopolítico que existe dentro de esa administración es el de alguien como Kobe, el tipo que redactó la Doctrina de Seguridad Nacional, que básicamente es un xenófobo. Para él, solo hay una guerra que importa, y es la guerra de Estados Unidos contra China. Ni siquiera entiende Eurasia como un todo. Solo ve a China como la amenaza para Estados Unidos. Y sobre la OTAN, Nima, fíjate en quién está al frente de la OTAN hoy en día. Nima, look at the head of NATO nowadays. It doesn't even qualify as a cartoon character. This guy is leading NATO. Ni siquiera llega a ser un personaje de dibujos animados. Y este tipo está al frente de la OTAN. Es increíble. ¿Cómo pueden ver el panorama general que tienen delante? Aunque claro, no lo vean. Aunque hubieran estudiado a Mackinder, a Mahan, a Spikeman en la escuela, o fueran contemporáneos de Brzezinski. Leen el libro de Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, del 97, y aún así no han aprendido nada. Tampoco han aprendido que más tarde el propio Brzezinski decía, quizá fue una mala idea, quizá deberíamos intentar incorporar a Rusia en Occidente. Así que, cuando comparas el nivel educativo y geopolítico de quienes están en el poder en Irán y en Rusia con el de Occidente, claro, todo se entiende. Simplemente no son capaces de ver que el tablero de ajedrez es otro tablero. They cannot see that the chessboard is a different chessboard. The chessboard that they grew up with doesn't exist anymore. El tablero de ajedrez con el que ellos crecieron ya no existe. Siguen pensando que el tablero de los años 90 sigue siendo el mismo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y por eso, lo que estamos viendo hoy en las calles de Teherán, en Qom, en Nayaf, en Karbala, en Mashhad, esos millones de personas no solo están celebrando la sabiduría del líder Jamenei, la continuidad con Mojtaba, sino el hecho de que Irán entiende perfectamente que el nuevo tablero de ajedrez es algo que está creando ahora. El tablero cambió porque Irán ganó una guerra. Y por eso, todo cambió. En Occidente no pueden entenderlo, Nima. Es endémicamente imposible. Es demasiado para ellos. Tendrán que replantearse todos sus conceptos. Tendrán que adoptar la diplomacia. Adopt diplomacy. Impossible. Pepe, there are two important players in BRICS. One of them Pepe, is hay dos China. actores importantes en los BRICS. Uno de ellos es China, como ya has mencionado. En mi opinión, el beneficio de China es la paz, porque cuando hay paz tienes más socios, más comercio, tienes de todo. Y por eso básicamente no quieren que ninguna guerra continúe. Claro, por otro lado vemos que la India, de alguna manera, se está alineando con Israel y con Estados Unidos. No sé cuál es su agenda, pero no parece que eso vaya a traer buenos tiempos para la India con el paso del tiempo. As time goes by. It always comes back to the same place, Nima. Siempre volvemos al mismo punto, Nima. El complejo de inferioridad de las clases dirigentes de la India y el hecho de que todavía arrastren su siglo de humillación bajo el Raj no han conseguido superarlo, a diferencia de China.
China sí logró dejar atrás su siglo de humillación y dijo, vale, se acabó. Vamos a crecer según nuestros propios estándares, con nuestro propio sistema, y no le debemos nada a nadie. En cambio, las clases dirigentes indias no funcionan así. Y eso es un problema enorme para los BRICS. Así que no espero nada realmente sólido de esta cumbre de los BRICS en septiembre. Faltan solo 3 meses. No es mucho. Hablaba de esto hace poco con un amigo indio. I was talking to an Indian friend very well. It's one of the brightest Indian brains. Es de hecho una de las mentes indias más brillantes. Y decía, no, el liderazgo aquí apostó mal y no puede dar marcha atrás. Así que no tienen nada que ofrecer a los BRICS. Y los demás países de los BRICS ya lo saben. Entonces, ¿cómo vais a manejar eso durante la cumbre? Va a ser muy difícil. Muy difícil. Brasil estará distraído con las elecciones. India no sabe qué hacer. Va a ser muy interesante ver cómo se recibe a Irán en los BRICS como miembro de pleno derecho. Esto es muy, muy importante. Y por supuesto, Rusia y China te volverán a hacer todo el trabajo duro para recomponerlo todo. Y hay un problema añadido. Los Emiratos. Los Emiratos son miembros plenos de los BRICS. ¿Quién va a tender un puente entre los Emiratos e Irán dentro de los BRICS? Solo hay 2 candidatos, Rusia y China otra vez. Así que esta cumbre va a ser un infierno, de verdad. Si los indios fueran lo bastante inteligentes, intentarían sacarlo adelante diciendo, vale, tengamos por fin una plataforma común. Pero eso es imposible si pensamos en cómo reaccionaron incluso antes de que empezara la guerra y cómo se alinearon antes de que empezara la guerra. No tienen credibilidad ante los otros grandes miembros de los BRICS. Así que va a ser muy difícil. Quizá ha llegado el momento de que Pakistán se una a los BRICS. Exacto. Pero este es un punto excelente, porque Rusia y China, y ahora Irán, están totalmente a favor. Intenta venderles esto a los indios, absolutamente imposible. Por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái fue diferente, porque entraron todos al mismo tiempo. Rusia y China dijeron, mirad, chicos, entrad, y si tenéis diferencias, las discutís aquí, en la mesa, con todos nosotros. Esta vez es distinto. India ya está dentro. Ellos piensan que representan al sur de Asia en los BRICS. Y ahora llega Pakistán, con esta nueva influencia diplomática que tiene, intentando mediar la paz entre los estadounidenses e Irán, con una relación muy buena con Irán y una relación excelente con China. Los indios van a mirar eso y van a decir, vaya, vamos a ser como un ratoncito en esta mesa. Nadie nos va a prestar atención. Van a intentar echarnos de la mesa. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Nima. Espero no haberte estropeado la tranquilidad. Hablar contigo no destruye nada, al contrario, mejora las cosas. Pero hoy se suponía que íbamos a ir a Nadia Fikarbala, Nima. Hoy era el día en que teníamos que ir. Tengo a Nadia Fikarbala en la cabeza. Bueno, vaya programa el de hoy para todos vosotros, nuestro público. Para todos vocês, nossa audiência. Se vocês ainda não viram em detalhes, entrem em canais de Telegram. Sorry, if you haven't seen it, go into Si no lo habéis visto, entrad en los canales iraníes de Telegram o incluso en los rusos. Echad un vistazo a las imágenes. Es el espectáculo público más asombroso que se puede ver en el siglo XXI. Nada lo supera. Es todo un país rindiendo homenaje y tributo a su líder asesinado. Y por supuesto, está ese sentimiento de orgullo nacional. Incluso en el Mundial salieron con orgullo. La FIFA les robó, no perdieron ni un solo partido y se marcharon, ya sabes, por todo lo alto, con el respeto de toda la comunidad futbolística y en realidad con el respeto del mundo entero, porque todo el mundo pudo ver que les estaban robando. Así que se fueron del Mundial con dignidad. Muy, muy importante. La dignidad que están mostrando en las calles esta semana. Very, very important. The dignity that they are showing in the streets this week.